Muy buenos días, jóvenes, esperando que se encuentren ustedes muy bien. Esta es la última sesión de la clase de contratos administrativos y habíamos quedado en la semana anterior, básicamente mostrábamos o explicaba básicamente cómo es que se realizaban los contratos administrativos y específicamente hacía referencia al tema de la ley, principalmente de adquisiciones, servicios y ahora verán, y arrendamientos de la administración pública. Hacemos referencia cómo es que se podían realizar y hacemos ahí alguna explicación. Les agradezco bastante a aquellas personas que han tenido esa consideración, que sé que son todos, de que estas dos clases, la de la semana pasada y esta, pues no puedan ser de forma presencial. Vuelvo a hacer referencia a que el día de mañana, sábado, se me complica bastante poder estar con ustedes conectados. En esta sesión les dejaré la clase aquí en el canal y ustedes la tendrán que ver porque posiblemente sea la única comunicación. De todos modos, estaré pendiente con algunos de sus compañeros ya conectados para darles alguna indicación. Espero de favor que puedan comprenderme esta situación muy personal y bueno, no es necesario comentarla. Y que básicamente es la última clase respecto a su evaluación de esta materia. La próxima semana, próximo sábado, pues básicamente se hará una actividad de examen, se enviará esa actividad de examen y será con lo que se evalúe en la segunda o el segundo parcial, de acuerdo a nuestra materia. Agradezco bastante y daré indicaciones la siguiente semana para su prueba, su examen. Y en esta sesión, jóvenes, agradeciendo esa parte, estaremos hablando del procedimiento de contratación. Miren, este procedimiento, la verdad es que es muy fácil, muy fácil. Nosotros como abogados debemos de saber cuáles son estos lineamientos que están en esta ley de adquisiciones, que tuvo oportunidad de ver un poco más, quitarse esa cosquilla de solamente lo que comenté en la sesión anterior, pues pudo haber a bien leído esta ley. Y esta ley que bueno, pues está ahí en el internet y que lo pudieron haber ustedes visto. Y voy a comentar esta parte de los procedimientos de contratación que se tienen o que se tiene respecto a el tema preciso que son los procedimientos de contratación respecto a este tema. Vamos a indicar en este punto, bueno, cómo es que se deben de hacer estos contratos o estas licitaciones, por decirlo de una forma bien precisa, o cómo es que se van a hacer estas contrataciones administrativas prácticamente. Indicaría que las dependencias y estas entidades públicas seleccionarán los procedimientos que, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto, miren, cuando hablamos cómo es que se deba realizar, esta dependencia debe de indicar o debe de identificar varios aspectos, varias condiciones que pues la entidad requiera y que la empresa contratada pues le pueda dar. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, pues el precio, la calidad, el financiamiento, el criterio de oportunidad y demás circunstancias pertinentes que se vayan dando en el transcurso del proceso. Entonces, por ahí va ese sentido. Las dependencias y entidades seleccionarán
una vez que hayan identificado esta parte, podremos nosotros identificar entonces si va a ser por una licitación pública o va a ser por una invitación a cuando menos 3 personas o vaya a ser una adjudicación directa. Entonces, por ahí va ese sentido de cómo es que deba de emitirse pues esta contratación. Sí, por una licitación pública, que será lo ideal, y que al final veremos algunos aspectos. Podrá también ser una invitación a cuando menos 3 personas, esto para pues saber a quién se va a otorgar, y al final la adjudicación directa, que así debiese de pues tener la mayor parte. Este procedimiento, nuestro paso 1, que es lo que nosotros debiésemos identificar como paso 1 que debiésemos de poner, entonces sería que el procedimiento en cuanto a este paso 1 será que cuando nosotros querramos adquirir, arrendar o solicitar un servicio, debería de adjudicarse por regla general a través de una licitación pública. Esto sería como que la base, ¿no? Que he indicado que pueda ser por una licitación, por una invitación o por adjudicación directa. La regla general, jóvenes, debiese de ser una licitación pública. Esta licitación pública tendrá que hacerse a través de una convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, una vez que pues viene esta convocatoria, la compra de las bases, esta empresa que solicite poder licitar lo que se está solicitando, una adquisición, un arrendamiento, un servicio. Bueno, pues esta empresa deberá identificar el precio, la calidad, el financiamiento, la oportunidad, el crecimiento económico, generación de empleo, la eficiencia energética, el uso responsable del agua, la optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección del medio ambiente. Estos serían los procedimientos, o este sería el primer procedimiento que debiese de identificar la entidad estatal para solicitar la adquisición de un bien, producto o servicio, un arrendamiento o un servicio. Tratándose de adquisición, recuerden que somos el Estado, tratándose de adquisiciones de madera, muebles o suministros de oficina fabricados con madera, refiere la ley que deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales en donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará lo dispuesto con el reglamento de la ley. He comentado también en la sesión anterior que esta ley general de adquisiciones, arrendamientos y servicios, hay una ley orgánica, un reglamento. Entonces, imagínense, tenemos que observar ambas determinaciones, que van ligaditos, van de la mano. No sé, tampoco se espante. Al final, proporcionaré un proyecto que se hizo hace algunos años para un municipio de aquí del Estado de México para, pues, este tema, ¿no? Específicamente. En las adquisiciones de papel para el uso de oficina, esta adquisición deberá contener un mínimo de 50% de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional y que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones o elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro. Entonces, existen para cuando la entidad estatal pues quiera comprar madera, ya sabemos los requisitos. Cuando quiera comprar papel, debe de especificar en la licitación cuáles son las bases, es decir, qué es lo que se va a requerir con los requisitos que refiere la ley para establecer porcentajes específicamente en el papel, cuál es la composición del papel. Imagínense qué tan importante es esta parte. También requiere que en los procedimientos de contratación
deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las independencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. Esto es en las bases. Para eso son las bases. Ahí van a estar todas las dos. Y además viene una audiencia, una junta de dudas. Entonces también especificar esta parte. Pero previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado en la cual se desprendan las condiciones en que imparten o en que imperan en el mismo. Respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado. Recuerdan que esta va a ser un estudio técnico que hace el área de adquisiciones para identificar ciertos elementos, que al final de cuentas pues, es parte. Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos 3 personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. Aquí recuerda que el objeto de la licitación o de la invitación, pues no, obviamente no pueden ser negociadas porque finalmente se están sacando a licitación o a invitación para que de entre 3 empresas o personas pueda destinarse un ganador. Y en cuanto a la licitación, pues todos los que aquellos adquieran las bases y que sepan y conozcan esta parte. Cuando hablamos de la licitación pública, así nosotros ya estamos hablando de una licitación pública, con la publicación de la convocatoria y en el caso de invitación a cuando menos 3 personas, con la entrega de la primera invitación, ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o en su caso con la cancelación del procedimiento respectivo. Entonces, por ahí refiere este inicio del proceso. Cuando hablamos de los licitantes, solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de la contratación, iniciando el acto de presentación y apertura de dichas proposiciones. Las que presentadas no podrán ser retiradas y dejarse sin efecto por los licitantes. Entonces, ahí son requisitos, son bases que nosotros vamos a indicar procedimiento para la licitación. A estos actos de procedimiento de licitación e invitación, acuérdense, cuando menos 3 personas, podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma de los mismos. Miren, recuerdo mucho en mis épocas de servidor público, cuando se mandaban a hacer licitaciones o invitaciones a 3 personas, esto siempre ha existido, no es nuevo, se hacía, recuerdo mucho porque se solicitaba el Salón del Pueblo o el Salón de Cabildos para que ahí se abriera estas licitaciones o estas invitaciones. Entonces, pues podía ir cualquier persona, porque esto acuérdense que es pues público. Entonces, al ser público, se puede asistir para identificar cuáles son las bases, cuáles son estas requisitos que se solicitan para la contratación de estos servicios que son a través de un contrato administrativo, pero el contrato administrativo o los contratos va a ser ya el contrato sobre de quién se le va a otorgar, pero previo para llegar a este contrato, previo, nosotros debemos de identificar cómo es que se va a otorgar ese contrato, ¿no? Por ahí existen algunas dependencias como el IFAI que están muy pendientes de estos temas porque tienen que dar respuesta a ciertos requerimientos que tienen las personas respecto a ciertas licitaciones o ciertas invitaciones, o sea, por asignación directa, ¿no? Entonces, por ahí, al final veremos del video alguna situación con el presidente López Obrador y que, bueno, cómo está en cuanto a estas asignaciones de bienes, productos o servicios. ¿Sí? Al final lo vemos para no distraernos. En esta parte de la contratación tendrá que intervenir la Secretaría de Economía. Esta Secretaría de Economía va a intervenir respecto a ciertas reglas de carácter general
y va a tomar en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, que es como, la Secretaría de la Función Pública va a ser, bueno, primero, la Secretaría de Economía, quien va a aportar la idea y quien va a aportar el fallo de la palomita de quién va a ser. Pero la Secretaría de la Función Pública va a ser la encargada de observar de que estos trámites se lleven a cabo conforme a la ley y que no se tengan por ahí algunas dudas, por ahí, ¿no? Estas secretarías determinarán los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en algunos tratados o algunos convenios que se puedan tener respecto a la contratación. Estas licitaciones públicas, acuérdense que son públicas, conforme a los medios que se utilicen en cuanto a cómo poder llevarlos a cabo, esta licitación podrán ser de estas formas. Primero, esta licitación pública deberá ser presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus oposiciones o sus proposiciones en forma documental y por escrito. En sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria de la licitación, mediante el uso de servicio postal o de mensajería, si así fuese necesario. La o las juntas de declaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y en el acto del fallo, se realizará de manera presencial. Esos serían exclusivamente presenciales en el caso de que pues se lleve a cabo, ¿no? Entonces ahí tengamos esa parte. A los cuales podrán asistir los licitantes sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la ley. También deberán o podrán ser de forma electrónica. Sí, hoy acuérdense con estas modalidades, pues ya muchas reuniones podrán ser de forma electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de Compranet y se utilizarán los medios de identificación electrónica, las comunicaciones, estas deberán producir los efectos que señala el artículo 27 de la ley. Entonces, ojo, ya tenemos una área o tenemos una plataforma respecto a que sea de forma electrónica. Entonces, por ahí algunas situaciones podrán ser, podemos iniciarlas de forma electrónica, específicamente a través de Compranet para identificar pues, qué es lo que se requiere. La o las juntas de declaraciones, el acto de presentación y apertura de las proposiciones solo se pueden realizar a través de Compranet y sin presencia de los licitantes en dichos actos. Entonces, básicamente es a través de la plataforma y ahí se emitirá todo, en el caso de que sea electrónica. Y en muchos casos también podrá ser de esta tercera forma y última, mixta, en la cual los licitantes a su elección podrán participar de forma presencial o electrónica en la o las juntas de declaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto del fallo. Ya, se elegirá si quieres ir presencialmente o de forma electrónica. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a 5 millones de días de salario mínimo general vigente, aquí esta ley refiere a el Distrito Federal, pero recuerden que es la Ciudad de México, en el caso, ¿no? Dice aquí, equivalente a 5 millones de días de salario mínimo. Y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública, atendiendo al impacto que la contratación tenga en los procedimientos o en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente. O sea, ¿qué refiere? Si nosotros vamos a requerir una licitación, fíjense, estamos hablando, estoy sacando aquí la calculadora, para tener 5 millones, porque dice 5 millones y el salario general vigente está, si no me recuerdo, en pongamos que esté en 136 pesos ustedes haciendo esta parte. 136 pesos, 136. Son 136. Perdón, ya son 5 millones
por 136, 6.8 billones aproximadamente. Cuando estemos hablando, imagínense, ¿no? Construcción del aeropuerto, no sé, me imagino, no sé cuánto cuesta. ¿A quién se debe de invitar como testigos sociales? Esto para la licitación pública. 1. La Secretaría de Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública a los que refiere esta ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y, en su caso, recomendaciones, mismos que tendrán difusión en la página electrónica de cada dependencia o entidad y en Compranet, y se integrará al expediente respectivo. Esto, pues, para que la sociedad tenga también participación. ¿Cómo es que se forma ese padrón de testigo social? Hay que ir a preguntarle a la Secretaría de la Función Pública, pues, para ver de qué se trata, ¿no? Cómo participar. 2. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública emitida por la Secretaría de la Función Pública. Dije, hay que ir a preguntarle cómo hacerlo. Y en cuanto a las licitaciones públicas, podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública, en cuyo caso las unidades administrativas que se encuentren autorizadas por la misma estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función. Esta Secretaría de la Función Pública deberá operar y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilizan las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación de identificación electrónica que otorgan las dependencias y entidades. Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de una y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de Función Pública. ¿Por qué manejo? ¿Por qué se maneja mucho la función pública? Pues nada más y nada menos la función pública, pues es la Contraloría del gobierno o de los gobiernos, en este caso el gobierno federal, para indicar si está haciendo bien su trabajo el gobierno. En este caso, en cuanto a contrataciones, adquisiciones, arrendamientos, ¿sale? Refiere, el sobre que contenga la proposición, acuérdense que una vez que se vendan las bases, pues las empresas indicarán estos sobres para que contengan la proposición de los licitantes y deberá entregarse en la forma y medios que prevea la convocatoria a la licitación. Eso es súper importante. Entregarse siempre en sobrecito cerrado para que el día que se tenga que abrir, pues ese día se abra esta parte. Y pues no exista pues ahí un intermediario que prevea la existencia de alguien más con mejores posibilidades. Esto es por eso decíamos que había criterio de oportunidad. Estas proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados. En el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgarán a los documentos correspondientes y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio. Ahí sí, dispuesto, literal. Y recuerda, esta licitación pública, cuando se tengan que hacer licitaciones públicas, pues en las bases se deberá especificar qué tipo de carácter de licitación pública va a ser. ¿Qué quiere decir? Que podrá ser una licitación pública nacional, una licitación internacional bajo la cobertura de tratados internacionales y pueda ser la licitación pública o licitación internacional abierta. ¿A qué se refiere cada una de ellas? 1. La nacional. Esta licitación
será en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un 50% de contenido nacional, en el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general o bien por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados o cuando, habiéndose rebasado estos, se haya realizado la reserva correspondiente. Esto refiere, primero, que cuando hay una licitación nacional, pues única y exclusivamente pues, puedan participar personas mexicanas y o que los bienes que se vayan a adquirir, pues por lo menos sean el 50% de contenido nacional. Y recordarán un certificado de origen, no sé si esto lo han escuchado ustedes, refiere la ley o alguna, ahora normas oficiales, no sé si han escuchado estas famosísimas normas oficiales, las NOM, que tienen numeración, se van a describir con algunas disposiciones respecto a estos datos. Un segundo, por favor. Disculpe, tomé agua. Entonces, vamos por ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son, o en las bases de operación, se debe de especificar cuáles son las características de lo que se va a adquirir, ¿no? Por eso hablando esta parte de la contratación en esta sesión. La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general, deberán establecer los casos de excepción correspondiente a dicho contenido, así como un procedimiento expedito para determinar el porcentaje del mismo, previa opinión de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de la Función Pública. Y tratándose de contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana. Antes de cambiar, antes de irme a la siguiente lámina, recordarán un tema ahora que empezó la pandemia y que se compraron o se solicitaron en arrendamiento, o no sé cómo estuvo el tema, de unos respiradores del hijo de Bartlett, si no mal recuerdo, y que los respiradores estaban defectuosos, viejos y no sé qué tanto. Entonces, por eso es importante en las bases de las licitaciones o de las invitaciones a cuando menos 3 personas, se especifiquen las bases y no ocurra esta parte. No me quiero adelantar al tema que quiero llegar para que ustedes vean la situación en la que México está con nuestro ámbito administrativo se encuentra. Imagínense, ¿no? Bueno, no me adelanto. Continúo. Estamos en el ámbito nacional, vamos a pasar al ámbito internacional, pero bajo la cobertura de tratados. Los tratados son los tratados internacionales, por ejemplo, el TEMEC, que igual se puede sacar una licitación a través de una licitación internacional. Esta solo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales. Puedan ser. Cuando resulte obligatorio, conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que tengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública. Imagínense, ¿eh? Y 3, las internacionales abiertas.
en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar cuando, uno, se haya realizado una de carácter nacional y se declaró desierta. O sea, ¿qué quiere decir? O dos, si se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval. Mira, para explicar esta parte. Previo a, a emitir una licitación internacional abierta, tuvo que haber existido una licitación nacional y que ésta se declaró desierta porque o no participaron personas en las bases, no hay aperturas, se declara desierta y entonces por consiguiente, bueno, pues abrimos una internacional abierta bajo este tema. ¿Qué significa? Que pueden participar cualquiera. No está limitado a internacionales o a extranjeros. Está aquí, pueden, en tanto en las internacionales contratados o en las internacionales abiertas, pues puede participar cualquier persona, sea mexicano o extranjero, pero con ciertas determinaciones legales. Entonces, por ahí va ese sentido. Aparte, en las licitaciones, para determinar la conveniencia de precio de los bienes, arrendamiento o servicios, cualquiera que sea la licitación, aquí explicaba que pudiesen ser cualquiera, pero cuando ya especificamos cómo vamos a determinar, es decir, como el paso 3, vamos a identificar este margen o debemos de considerar este margen de hasta el 15% a favor del precio más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones respecto de los precios de bienes, arrendamiento o servicios de procedencia extranjera que resulten en la investigación del mercado correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Miren, no se preocupen. Uno, a nivel federal sí hay muchas licitaciones que tengan que ver con prevaleciente de condiciones extranjeras. O sea, tenemos que ver márgenes respecto a los precios internacionales. A nivel estatal y municipal casi no se da. Esto es muy raro, porque siempre se contratan empresas nacionales. Pero ya ven, ¿no? La empresa de Obredech, de Enrique Peña Nieto, que trabajó mucho en Calderón y Peña, es brasileña, ¿no? Era brasileña esta empresa Obredech. Entonces, por qué se consideró? Ah, bueno, porque posiblemente había un margen entre una y otra del 15% y estableciendo ciertos márgenes de esos porcentajes en cuanto a los costos, pues pudiese establecer ciertos aspectos. Entonces, por ahí disponer ciertos elementos, pues previstos. ¿Sale? Identifiquemos esta parte. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, tengamos esa consideración. En los supuestos de licitación, la Secretaría de Economía, ya la licitación, dejen la invitación, dejen la asignación directa, específicamente licitación. Aquí tiene que intervenir la Secretaría de Economía mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación esta licitación y es quien determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. Normalmente, por ejemplo, cuando contratan una empresa para hacer una calle o una empresa para construir un deportivo o algo, principalmente calles, ¿no? Pavimentar calles. Deben de declarar que estos precios no están subsidiados, o que los precios de los insumos, pues no están subsidiados por ninguna empresa que sea internacional. Esto para evitar que, bueno, pues empresas nacionales pues tengan mejor condiciones de poder
ganar esa licitación. ¿Vale? Por ahí va esa parte. En los casos de una licitación pública nacional haya sido declarado desierta y siempre que la contratación no se encuentre sujeta al cambio de cobertura de ciertos tratados y las dependencias y entidades puedan optar indistintamente por realizar una licitación internacional bajo una cobertura de tratados, una internacional abierta, entonces ahí te da la opción. Ah, tú no puedes, no te preocupes. La declaro desierta, entonces me voy con una internacional. Esto para, pues, obtener una mejor identificación. Cuando en los procedimientos de contratación de servicios se incluya el suministro de bienes muebles y el valor de estos sea igual o superior al 50% del valor total de la contratación, la operación se considera como adquisición de bienes muebles. Para efectos de lo anterior, en el concepto de suministro de bienes muebles, solo se considerarán los bienes que formen parte del inventario de las dependencias o entidades convocantes. ¿Qué significa inventario? Bueno, recuerdo en algunas discusiones que se compraban suministros, pero hablando, por ejemplo, computadoras, hablando de muebles, bombas, no sé, algo que deba de comprarse, pero que entre a inventario. O sea, hay un área administrativamente que saca inventarios o que se emiten inventarios. Van a emitirse algunos inventarios de las cosas que se estén comprando. Específicamente, que necesito licitar mobiliario. Bueno, ¿qué tipo de mobiliario? Computadoras, muebles, no sé, un hospital, ¿no? Imagínense todo lo que puede entrar en un hospital, una clínica. Bueno, pues todo eso debe de entrar a mobiliario. Entonces, dice que para estos efectos, si se va a contratar un servicio para suministrar estos productos, entonces no es de servicio, sino de adquisición de bienes muebles, ¿vale? Para identificar cuál es el valor total. ¿Cuánto se está contratando? Entonces, si se va a comprar el 50% más de este tema, bueno, pues viene esta ejemplificación, ¿saben? ¿Cómo es que deberá cambiar? Ya no es de servicio, ya es mejor adquisición de bienes muebles para poder identificar y además se tienen que resguardar por adquisiciones, ¿no? Se tienen que inventariar todo lo que se adquirió. En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se puede realizar de forma inmediata. Al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de ciertas proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública, siempre que la dependencia o entidad convocante justifique debidamente el uso de dicha modalidad y que conste que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación del mercado correspondiente. Y miren, esto pasaba mucho cada año que se realizaban ciertas contrataciones de ciertos bienes, productos o servicios, y que había algunas empresas que te decían, mira, tengo una promoción, tengo un descuento. Entonces, la licitación, o más bien la proposición que emitía la empresa, decía, mira, te la voy a ingresar como descuento o tiene una oferta. Entonces, algunas cosas sí se emitían así, entonces debiese de haber algunas disposiciones muy técnicas cuando pudiese ser a través de una licitación, cuando se oferte o que se emita una oferta. Entonces, hay especificaciones muy, muy ahí tratadas. Tratando de licitaciones públicas en las que participen de manera individual, micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. Porque es precisamente para ayudar a estas empresitas que van empezando y que, bueno, pues no se les refiera que pues, manejen ofertas, porque bueno, precisamente es para apoyar a la economía nacional, específicamente. La convocatoria a esta licitación pública, en la cual se establecerán ciertas bases, en la que se desarrollará el procedimiento, en la cual se describirán los requisitos de participación, deberá contener, fíjense,
Estas bases, cuando se saque licitaciones públicas, pues te va a explicar cómo debiese llevar el procedimiento y cuáles son los requisitos para que participes. O sea, son las bases, que son las normas para poder licitar. Entonces, ¿qué requisitos debe contener esta convocatoria? ¿Cuáles son? 1. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad que está convocando. 2. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la convocante considera necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación. 3. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, y de la firma del contrato, y en su caso la reducción del plazo, y si la licitación será presencial, electrónica o mixta, y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones. Reglas de operación es lo que yo quiero que se emita y cómo se va a hacer. ¿Vale? 4. El carácter de la licitación, que va a ser nacional, va a ser internacional con acuerdo o contratado internacional, o va a ser internacional abierto. ¿Vale? El idioma, también importante, o idiomas que se pueda emitir. Además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y los folletos o los idiomas que determinen la convocatoria. 5. Los requisitos que deban cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica. También requisitos. Normalmente aquí he dicho y comenté que deban de estar inscritos en esta página de Compranet, ¿no? Entonces, si estás inscrito, requieres ciertos requisitos, entonces aquí en la licitación tiene que estar bien explicado. No haya dudas, ¿no? Y si hay, como indiqué hace un momento, te vienes a la junta de aclaración. 6. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representado, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Miren, llegaba a pasar, en la experiencia que pobremente tengo, que llegaba el licitante, ¿no? La persona que emitía su proposición y decía, bueno, pues yo me presento. Pero en el momento de la empresa, bueno, del gobierno, en este caso el municipio, de solicitarle, decirle, bueno, pasa esto, pues decía, ay, es que eso no lo puedo escribir yo. Déjenme hablar, hacer una llamada con el representante legal o el director. Entonces, no, jóvenes, eso no puede ser. La persona que va a asistir es porque tiene bajo protesta de decir verdad, facultad para comprometerse por sí o por el representado para, ¿vale? Normalmente, ¿a qué se les obligaba? Bueno, la licitación dice que viene para 60 días la obra. Comprométete que sea para 40, ¿no? O 50 días, 10 menos. O bajar el precio, o ver la modificación en cuanto a las calidades, no sé, cualquier idea que tenga la dependencia de gobierno y que entonces la empresa pueda aceptar modificaciones en el momento, ¿vale? Esto también tendrá que estar en el contrato. 7. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, bueno, y su persona jurídica. Esto es algo muy normal, carta poder, que tienes, estás dado de alta en el fisco, no sé, ahí, bajo alguna determinación. Esto para que una vez que pues, sea el ganador, pues pueda firmar en su caso el contrato, ¿no? Importantísimo esa parte. 8. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una declaración escrita bajo protesta de decir verdad que no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 y 60, penúltimo párrafo de esta ley. Bueno,
Para no cambiar la lámina, el artículo 50 y 60 refieren a algunas, vamos a comentar nosotros legalmente, algunas incapacidades, algunos lineamientos que el licitante o la empresa no tenga ninguna relación de parentesco, ninguna relación de amiguismo, ningún compromiso de diezmo, nada, nada entre la empresa y la dependencia gubernamental. Si nosotros en la licitación estamos en tercer o cuarto lugar y que no nos tomen en cuenta, pero identifico que existe esa anomalía de incompetencia, que no puede haber correlaciones ninguna entre la empresa licitante y el gobierno o las personas, podríamos denunciar esta parte como licitante y que quiero que me otorguen la obra, en la gestión o la obra, por decirlo así, y no gané y veo que existe alguna incompetencia o que debiese de anunciarse una incompetencia por alguna situación marcada en la ley, pues lo puede hacer, ¿no? Eso significa. A ver, para que no exista duda y que a lo mejor iba a resultar. Recordarán en materia procesal, si nos vamos nosotros a un proceso jurisdiccional, un juez no puede ser competente para llevar a cabo un juicio cuando una de las partes es familiar, hay amistad, hay compromisos, hay ciertas circunstancias. Yo declaro la incompetencia. Es decir, no puede haber competencia porque pues existe familiaridad. Entonces, lo mismo aquí, yo identifico que el gobierno y la entidad o la empresa tienen una relación. Digo, un momento, no puede ser. Para eso me va a servir. Y por eso dice ahí, bajo protesta de decir, ¿verdad? 9. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad. Esto, acuérdense, la integridad de las partes, de las personas, en este caso morales, para que no se presenten a ningún juego sucio dentro del gobierno. Principalmente por esta parte de, híjole, ¿cómo lo puedo decir sin que se escuche feo? La corrupción, punto. Para eso es. 10. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deberá obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización. Existe también para poder ver calidades y especificaciones, existe una ley federal sobre metrología y normalización para establecer que lo que estoy pidiendo cumpla con ciertos requisitos o cierta especificación, ¿no? Y debe de cumplirse. 11. La indicación respecto si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto o en su caso la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas. También, ejemplo, me viene un ejemplo ahorita de eso. Cuando se licitó el tren interurbano que va desde Observatorio hasta la ciudad de Toluca, ¿no? Para allá, Metepec, porque llega, no, perdón, no es Metepec, es otro. Es otro municipio. Se me olvidó el nombre del municipio. Cuando se hizo, si ustedes vieron, cuando hablamos de ejercicios fiscales, acuérdense que los ejercicios fiscales son anuales, por año, anuales. Entonces, esta licitación que se hizo fue, creo que para 7, 8 años, y llevamos 7, 8 años ya casi, ¿no? O 6 años, no sé cuántos llevemos ya con este tema, y se debe especificar que esa licitación tiene que tener varias especificaciones, entonces cada año se tienen que dar presupuestos para la aplicación de esta parte. Se debe especificar cuánto va a durar una obra, ¿no? Para aclarar esta parte. 12. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o bien de cada partida o concepto de los mismos serán adjudicados a un solo licitante.
o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará. ¿Qué significa? Cuando necesito que me abastezca algo, un producto, un bien, pues le voy a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, lo requiero bajo. No solamente me va a cubrir uno, necesito 3 proveedores. Entonces, en la licitación o en las bases se tiene que especificar así, que se van a seleccionar 3 o 4 o 2 para que entonces haya más licitantes, haya más proposiciones y se elijan. Y aquí en estas bases se debe especificar cuáles van a ser alguna diferencia entre un precio y otro para asignar, porque no todos los licitantes están en el mismo costo, ¿no? Puede ser que sean costos distintos, entonces se especifique, pues desde el principio cuáles van a ser, pues esas diferencias para que pueda adquirirse, pues ese producto, ¿no? En ese sentido. 13, los criterios específicos que se van a utilizar para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes o el costo-beneficio. Entonces, acuérdense, todos estos datos yo tengo que especificar en las bases, en la licitación, para poder yo, gobierno, poder resolver o adjudicar, pues a quién le voy a dar el contrato. Número 14, el domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las entidades federativas, en su caso el medio electrónico, en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la presente ley. Recuerden que hablé de alguna inconformidad. Bueno, pues en la licitación se debe especificar cuál va a ser la dirección de la Función Pública, de la Secretaría de Función Pública, que es la Contraloría, hablando técnicamente, o el correo electrónico para yo poder emitir mi inconformidad. Porque en este caso, acuérdense que en temas administrativos no es juicio, es un recurso de inconformidad. ¿Vale? Parece conocido nuestra parte. Más o menos, ¿sale? Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios, no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto el efecto de limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir y la dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previstas que en su caso emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia Económica. Otra dependencia que tiene que ver aquí en las licitaciones. Recuerden que no existen los monopolios en nuestro país. Entonces, para identificar esto, también en las licitaciones tengo que mandar a llamar a la Secretaría o a esta Comisión de Competencia Económica para que también intervenga en quién se va a decidir por la función. Porque, miren, en muchas situaciones, yo recuerdo que se contrataba al mismo proveedor. Siempre al mismo, siempre al mismo. ¿Sale? Siempre al mismo. Entonces, llegó un momento en que dijo Competencia Económica, oye, no inventes, hay más, no monopolices tu servicio. Entonces, dale chance a otro. Pusiste tus porcentajes que se podían tomar entre uno y otro. Pues toma dos proveedores, ¿sale? Para que no monopolices este tema, ¿sale? Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias y entidades podrán difundir el proyecto de la misma a través de Compranet, que ya especifiqué que debemos de darnos de alta en Compranet, ahí es donde vamos a emitir ciertos lineamientos, ¿vale? Al menos durante 10 días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica para tal fin se vayan a señalar. Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria serán analizados por las dependencias y entidades que a efecto de que en su caso considerarlas para enriquecer el proyecto, ¿sale? Sí, muchas veces pensamos que nosotros lo sabemos todo y no, finalmente nosotros pensamos la teoría,
pero quien sabe o quien va a resolver pues, es la empresa. Entonces, regularmente la empresa dice, oye, mira, es que pides esto, pero esto no va así, mira, puede ser así. Entonces se toma la observación y se explicará en la audiencia de dudas, ¿no? De preguntas. La publicación de la convocatoria a esta licitación pública se realizará a través de Compranet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el DOF. Un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de la licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando sea público en Compranet y asimismo la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria. Recuerden que son públicos, aquí puede intervenir cualquiera. Ustedes quieren hacer una empresita que le quiera vender al gobierno, dense de alta en Compranet y ahí ven cuáles son las bases que se requieren, qué requisitos te piden, cuáles son los montos que debes de cumplir, el dinero que debes de tener para la adquisición, todo, financiamiento y demás. Imagínense. El plazo para presentación y apertura de proposiciones de ciertas licitaciones internacionales no podrá ser inferior a 20 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en Compranet. Entonces, ojo, vuelvo a referir qué debe de tener esta licitación o las bases de la licitación, fechas. Ahí tú estás poniendo las reglas de operación. O sea, la ley está aquí, pero donde tú vas a disponer todo va a ser en las bases. Tú debes de especificar en las bases cómo se va a hacer, cuáles son los requisitos que se van a hacer, ¿vale? Por ejemplo. Siguiente. En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones, cuando menos de 15 días. Entonces, te da la opción de que saques tu convocatoria y sea entregada para presentación 15 días nacionales y 20 días para internacionales, ¿sale? Para establecer ciertos pasos. Esto a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Entonces, ahí están los parámetros. No pueden ser mayores o ni menores. Deban de ser estos, ¿sale? Son plazos, ¿vale? Específicamente. Cuando no puedan observarse los plazos indicados en el artículo, porque exista razón justificada debidamente acreditada en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga el objeto de limitar el número de participantes. Razones justificadas, reduces. No menor a 10 o 15. Entonces ahí tengamos ciertos limitantes. La determinación de estos plazos y sus cambios deberán ser acordes con la planeación y programación previamente establecida. Nosotros pensaríamos, sí, está muy padre, lo que tú quieras, una licitación, tú indicas. Ojo, toda esta licitación va a depender de la programación, ¿sale? De la planeación que tú tienes respecto a lo que estás comprando, lo que vas a adquirir, lo que vas a hacer. Para eso la licitación. Entonces, no depende de hacer la licitación, no. Depende de hacer la planeación y programación que para eso se estableció la licitación, ¿vale? Entonces, va en segundo término. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el 7º día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en Compranet, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se efectúe. Ahí está. Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o de variación significativa de sus características. Entonces ahí, si va a haber modificaciones, que se especifique bien de qué se trata. Cualquier modificación a la convocatoria de esta licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones,
formará parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por licitaciones en la elaboración de sus proposiciones. Y la convocante, o sea, la administración, el gobierno, deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes la asistencia de la misma. Si no tengo dudas, no voy. Si tengo dudas, voy a esta junta de aclaraciones. Para la junta de aclaración se va a considerar lo siguiente, ¿vale? El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan de forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en dicha convocatoria deberán presentar un escrito en el que se expresen su interés en particular, en su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado o en su caso del representante. Esto va a pasar en esta junta de aclaración. Estas solicitudes de aclaración podrán enviarse a través de Compranet. O sea, si no vas física, puede ser virtual. Comenté que pueden ser físicas, virtuales o mixtas. O entregarlas personalmente dependiendo del tipo de licitación de que se trata. A más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. Al concluir, cada junta de aclaración podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de las ulteriores juntas, posteriores, considerando que entre la última de estas y el acto de presentación y apertura de profesiones, deberá existir un plazo de al menos 6 días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de profesiones podrá diferirse. Sí, entre una y otra, la junta de aclaración y la junta de proposición de apertura y apertura de sobres, de proposiciones, deberá de haber por lo menos 6 días. Entonces, si no sacaste tu junta de aclaración antes, pospone un poco la de proposiciones. Cada junta de aclaración se levantará acta en la que se hará constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. Refiere también que puedas hacer varias juntas, por si no quedó claro. Regularmente, tú informa una, si se van bien y si se puede hacer una, bien. Si necesitas 2, hazlas, no hay problema. En el acta correspondiente a la última junta de aclaración se indicará expresamente esa circunstancia de por qué fueron 2. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. Entonces también, tú eres empresa o vas a emitir ese producto, bien o servicio, debes de entregar la proposición, ojo, dijimos por lo menos 24 horas antes, pero dicho sobre va a contener la oferta, tanto técnica y económica. ¿Cuánto cuesta y cómo lo voy a hacer? ¿Sale? En el caso de las proposiciones presentadas a través de Compranet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal manera que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Están encriptados, ¿no? Son archivos PDF encriptados para que se puedan abrir ese día. Entonces, esa es la famosísima disposición técnica. ¿Vale? Encriptados en zip, ¿no? Que le llamamos en carpetas zip, ¿no? Que vienen encriptados y que se podrán abrir únicamente hasta ese día, ¿no? En esa parte. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que se contenga. Entonces, si no voy a ingresar o voy a ingresar yo más información, pues bueno, pueda entregarse afuera, no hay ningún problema. ¿Por qué se debe de entregar en un sobre cerrado? Se debe entregar un sobre cerrado y que esté inviolable para que el gobierno, la entidad, no pueda saber cuál es el costo y decíamos que debiese venir costo y especificaciones técnicas y deba de abrirse hasta la fecha de apertura. ¿Por qué se refiere que debe venir dentro? Y que si no es necesario que venga dentro, lo entregues fuera. Para que el funcionario del gobierno no diga, oye, mira, me acaba de caer esta licitación y viene con estos datos. Ingresa tú una
con datos menores o costos menores y que puedas ganarlo. Por eso refiere este tema así, ¿no? En esa circunstancia. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de construir una sociedad. Es decir, dos empresitas dicen, oye, mira, vamos a juntarnos, vamos a entregar una sola proposición. Creo que podría ser lo más idóneo, porque podamos cumplir entre nosotros dos una, sin necesidad de hacer una sociedad. No, no es necesario, porque somos personas distintas. Pueden ser físicas o morales, con actividad empresarial, claro. Puede ser una nueva sociedad en caso de personas morales, ya saben, ¿no? Y hablando de esta parte de la corrupción, ¿no? El gobierno emite ciertas disposiciones y los empresarios, no, vamos a crear una nueva, ¿no? No importa que seamos nuevos, ¿no? Por eso luego, cuando se hacen esas evaluaciones, dicen, mira, fue una empresita que se creó un día antes, en la misma fecha que salió la licitación se creó, imagínate. Una vez que se emitan estas proposiciones, se establecerá con precisión las obligaciones que en cada caso, pues cada una se vaya a obligar, las personas, así como la manera que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto, la proposición deberá ser firmada por el representante común para que en este acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. ¿No? No hay ningún tema. Tiene que haber el responsable directo. Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará para efectos del procedimiento y del contrato como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. Bueno, esto ustedes ya lo saben. Para Plantel Cuautitlán yo les di este tema de las obligaciones y ya saben que es un responsable solidario y un responsable mancomunado. Entonces, no hay tema. Recuerden, el ser solidario o mancomunado, cualquiera de los dos puede y debe cumplir. Por eso se llaman solidarios o mancomunados. No es que los dos cumplan, no. Cualquiera de ellos puede cumplir el 100%. El otro, pues ahora se vuelve el deudor del que cumplió. En este caso, para que más o menos me entiendan en esta sesión. Lo anterior sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad la responsabilidad de dicho convenio. Sí, de primer momento no es necesario, pero si ellas, las empresas, refieren a hacer una nueva sociedad y que sea específicamente para cumplir con esto, porque recuerden que puede un gobierno, 6 años, contratar exclusividad, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué hago? Pues hago una sociedad, nos obligamos y que esté todo legal, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas. Bueno, eso ya lo comenté por ahí. No prácticas monopólicas o concentraciones para que varias empresas puedan hacerlo. Entonces, también esta Comisión de Competencia Económica puede llevar a cabo. Y los de Plantel Cuautitlán ubicarán al maestro Porras. El maestro Porras es parte de esta secretaría o esta comisión de competencia económica y que recuerdo que les dio clases a los de Plantel Cuautitlán. No recuerdo a qué otros planteles en línea, pero él sigue siendo parte de esta comisión de competencia económica y bueno, pues él evalúa esta parte, ¿no? En estas licitaciones, es parte de las funciones. Cualquier licitante
o el convocante podrá hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia hechos materia de la citada ley para que resuelva lo conducente. Entonces, acuérdense, existe un procedimiento de reconsideración que se puede solicitar y puede denunciar ante la COFESE, ¿no? Que así se llama, la Comisión de COFESE, Competencia Económica, para que pues remita alguna situación de práctica monopólica o de concentraciones. Por ahí va ese tema, ¿no? Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro de participaciones, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha y hora y lugar establecido para la celebración de citado acto. Pues por ahí. Son actos distintos, no tiene que ver nada con la licitación, pero sí puede ir pues previendo el órgano tener esta práctica, ¿no? Ahí tengamos. El acto de presentación y apertura de proposiciones se lleva a cabo en el día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a ciertos datos. Entonces, recuerden, hablábamos precisamente de la licitación, hablábamos de los datos que debiese contener la licitación, hablábamos de que ahí la licitación debiese tener cuándo iba a llevarse a cabo esta apertura de sobres. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de esta apertura de los sobres? Uno, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndole constar la documentación presentada sin que ello impida la evaluación de su contenido. Sin ningún problema. Dos, de entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno que en forma conjunta con el servidor público de la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente hayan determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para esos efectos constarán documentalmente. O sea, ¿qué significa rubricar? Firmar que todos los datos estén firmados, todas las bases estén firmadas, todos los sobres estén firmados, que estén cerrados, que no hayan sido violados, que las bases se firmen, que las proposiciones estén firmadas, todo para hacer y que no haya dudas en la licitación. Fíjense qué tan importante efecto, ¿no? 3. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de estas proposiciones, en las que se hará constar el importe de cada una de ellas, se señalará día, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los 20 días naturales siguientes a la establecida, por ahí 20 días, para que en este acto y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales, de 40. Pero recuerden que estamos hablando sobre, no olvidar, sobre una programación, sobre una organización del gobierno. Entonces, imagínate, 20 días para que emitas un fallo, es mucho. Ahora, esta minuta, que es una acta que se va a levantar de todo aquello que se llevó a cabo, debe de estar en esta minuta o en esta acta, para que todo quede previamente dicho. Todos los que participaron deberán firmar. Acuérdense que podrán ser observadores sociales, no, todo bien estructuradito para que no haya fallas en la licitación. Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, después de la evaluación técnica, se indicará cuándo se dará inicio a las pujas de las licitaciones. En ese término, ¿sale? Para especificar. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria de la licitación, sin problema. En todos los casos, las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de licitación. Para eso es que se citan a todos, ¿no? Y digan, miren, aquí está la proposición, sí reúne los requisitos, no reúne los requisitos y que estén todos previstos de esta parte. ¿Qué pasaría si de todas las proposiciones
pues no se resuelve, o sea, no reúne los requisitos. Recuerden, se declara desierta y se vuelve a abrir. Ya puede hacer entonces una ya no nacional y entonces nos vamos a una internacional contratado o una internacional abierta. Todo esto puede pasar, todo puede pasar, ¿vale? Dice, mediante la cual se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo. Entonces, igual, puede ser que en la misma sesión de apertura, pues se diga, a ver, tengo estas dos opciones que cumplen los requisitos, pero yo quiero saber quién me va a dar mejor precio. Entonces lo meto entonces a una puja, ¿no? Que sería como una subasta para saber quién me da mejor precio. Entonces, quien gane esta licitación, por darme mejor precio en la puja, también se puede hacer, ¿no? Hablábamos de la puja, ¿no? Entonces pueda yo sacar y decir, a ver, tengo estas dos, pero para yo poder elegir, este está usted muy alto, está dentro del margen, pero me da un mejor precio para elegirlo usted. Entonces puede ser que por ahí se pueda llevar a cabo, ¿no? Puede ser, imagínense. Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven al uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnológica, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de un costo-beneficio. También por ahí me puede ayudar en esta parte. Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. Bueno, son ciertos requisitos, ciertas condicionantes que se van a especificar en esta parte. Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición se consideran el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso de resultar adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse, el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnico-económica, el no observar los formatos establecidos si se proporciona de manera clara la información requerida y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso de estos, la convocante o los solicitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas. ¿Sale? Así como está, así se va. Únicamente sí ser muy claro. ¿Por qué? Bien, al final también les voy a presentar un proyectito que se presentó en un municipio muy lejano de aquí del Estado de México, de cómo es que se hicieron estos manuales para esto. Entonces, al hacer manuales, mandábamos en estas licitaciones ciertos requerimientos, entonces las empresas no los llenaban, pero eran claros, entonces no había ningún problema. Se podían tomar en cuenta, ¿no? Ciertos aspectos. Una vez hecha la evaluación, bueno, ya, como último paso, ¿no? Penúltimo paso. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se va a adjudicar al licitante cuya oferta resulta solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación y por último, garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. ¿Vale? Esos son los requisitos como último paso. Pero, ¿en qué casos? Uno, la proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes o bien el costo-beneficio. Dos, de no haber utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición hubiese ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente, no irnos por lo más bajo, sino por lo mejor. Los precios ofertados que se encuentran por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocatoria. Entonces, sí, yo opongo tal precio porque quiero tal calidad y a mí me vienes a ofertar algo a menor costo, pero con menor calidad. No me sirve. Se puede desechar. 3. A quien oferte el precio más bajo
que resulte del uso de modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte sobre solvente técnica y económicamente. Bueno, ahí sí, ¿no? Una oferta o un descuento, no hay ningún problema. 4. No, perdón. Para los casos señalados en la fracción 1 y 2 de este artículo, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Le voy a dar para incentivar la economía nacional a estas pequeñísimas empresas. También lo doy en este caso. De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, medianas, pequeñas y microempresas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que realice en términos del reglamento de la ley. Entonces, si hay un empate técnico, me voy entonces al reglamento. En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, este invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de control de la dependencia o entidad que se trate. La Secretaría de la Función Pública, siempre importante ahí. La convocante emitirá un fallo. Bueno, recuerden, va a hacer la evaluación y podrá ser dentro de 20 días siguientes a la apertura. ¿Cuál va a ser ese fallo? ¿Qué deberá contener ese fallo? 1. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 2. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes. Describiendo en lo general dichas proposiciones, se presumirá la solvencia de las proposiciones cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno. 3. En caso de que se determine que el precio de la proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o el cálculo correspondiente. 4. Nombre del o los licitantes a quien se adjudique el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y los montos asignados a cada licitante. 5. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y en su caso la entrega de anticipos. 6. Nombre, cargo y firma del servidor público que le emite, señalando sus facultades que de acuerdo a los ordenamientos jurídicos lo rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones. En caso de que se declare incierta, ya referí cuándo pudiese declararse incierta. No reúne requisitos, no hay proposiciones. Se señalará en el fallo las razones que lo motivaron. En el fallo no se deberá incluir formación reservada o confidencial en los términos que dispongan las leyes aplicables. Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública, otra junta del fallo, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubiesen presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantando el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet el mismo día en que se emita a los licitantes que no hayan podido asistir o que no hayan ido. Se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a disposición en Compranet. En las licitaciones electrónicas y para el caso de que los licitantes que enviaron sus proposiciones en este medio de licitación mixta, el fallo para efectos de su notificación se dará a conocer a través de Compranet el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a disposición en Compranet. Y con la notificación del fallo, por el cual se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firma en la fecha y términos señalados en el fallo. Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad en términos del título sexto, capítulo primero de la ley. Referí que no hay referí que no hay recurso alguno. No es un recurso legal, no, pero sí hay inconformidad, de acuerdo a el título sexto de la ley en comento. ¿Vale?
Las actas de las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de profesiones y la junta pública, en el caso se dé a conocer el fallo, serán firmadas por los licitantes que hubiesen asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos de las mismas. Sí, ya saben, ¿no? Se enojan y dicen, no, solo no te firmo nada, ¿no? No significa que pues haya o no validez, no significa nada. Sin que falta la firma de reste validez o efectos de las mismas, de las cuales se podrán entregar una copia a dichos asistentes y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, ya saben, los estrados, al que tengan acceso el público en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de 5 días hábiles. Y el titular de citada área dejará constancia en el expediente de la licitación de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta y aviso de referencia. Las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios cuando así lo hayan establecido en la convocatoria. Ya hicimos mención de ese tema, pero se puede disponer en esta resolución así. Esta dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia Económica y los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribución entre dos o más proveedores no podrá exceder del margen previsto por la convocante en la convocatoria de la licitación, en la cual no podrá ser superior a 10% respecto a la producción solvente más baja. Entonces, por ahí, identificar cuáles son para ese término. ¿Sale? Esto en cuanto a la licitación, esto da el término concluido en cuanto a la licitación, ¿no? Ya sé cómo se hace una licitación, ya sé cuál es el procedimiento, ya sé qué dice la ley. Pero ¿qué pasa si hago un procedimiento por invitación, ¿no? Un procedimiento de invitación, recuerda que debe ser a 3 personas, cuando menos. Esto es muy pequeñito, se lleva muy simple. 1. Se difundirá la invitación de Compranet en la página de internet de la dependencia o entidad, que esto es una invitación a cuando menos 3 personas para que presenten proposiciones. Muy similar a la licitación, muy similar. Pero aquí nada más, cuando menos 3 personas vengan. Sin hacer podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno del control de la dependencia o entidad, la función pública, ya saben, y competencia económica. 3. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de 3 proposiciones susceptibles a analizar técnicamente. Ya se hace el análisis, ya no se hacen las citas que veíamos en la licitación, ya no hay juntas, no hay nada, se hace la adjudicación directa, ¿sale? Pero debo tener 3 opciones, ¿no? Eso siempre es importante. 4. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijará para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar las proposiciones. Dicho plazo no podrá ser inferior a 5 días naturales a partir de que se entregó la última invitación. Entonces, por ahí. No puedo yo adjudicar si no tengo al menos 3, ¿sale? Y bueno, ahorita les platico algo. 5. A las más disposiciones de esta ley que resulten aplicables a la licitación pública, siendo optativo para la convocante la realización de una junta de aclaración. Miren, es básicamente lo mismo que una licitación pública, pero aquí nada más requiero 3 y no necesito hacer público, nada. Aquí es rápido. Hago la invitación en Declaranet y ya, Compranet, ¿no? Ahí, rápido. En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación de la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en dichas invitaciones. Entonces, si lo declaro desierto, me voy a una adjudicación directa. Así simple. ¿Vale? Para identificar. Y número 5. Las demás disposiciones de esta ley resulten aplicables. Perdón, este fue lo mismo, pero ya lo estaba repitiendo. Esto en cuanto a este dato. Miren, ahora sí les platico qué pasa. Cuando voy a hacer una licitación, pero yo quiero asignar a quién se la voy a asignar, le digo a este licitante, ¿sabes qué? Consíguete dos o 3 o 4 licitaciones más
pero dame mejor precio, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? O bien, le digo, mira, voy a hacer licitaciones por invitación. Entonces, tráete 3, lo dejamos cerrado, no lo informamos tan abierto y te lo voy a asignar a ti. Ahora, si declaré desierta esta última, hago una adjudicación directa, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Así lo voy a hacer. Entonces, imagínense esta situación. ¿Qué pueda suceder, no? Miren, quiero mostrarles un proyectito que se hizo en el ayuntamiento de Talmanalco en el 2016, en el cual, bueno, pues participé. Por tener conocimiento en esta área, ¿no? O sea, no tengo. Este manual es el manual de procedimientos de dirección administrativa, específicamente adquisiciones. Fue en el 2016, en Tlalmanalco, donde participé, y aquí viene manualcito, pero ¿a dónde me voy a ir? Voy a ir rápido a, miren, aquí están los procedimientos, ¿no? Adquisición de bienes y contratación de servicios para la modalidad de adjudicación directa, adquisición y contratación de bienes por la modalidad de invitación restringida, adquisición de bienes y contratación de servicios por la modalidad de licitación pública. Bueno, eso es lo importante, que tengamos este manualcito, ¿no? Aquí tenemos uno. Adjudicación directa, ¿cuál es el procedimiento? ¿No? Adjudicación directa, aquí viene, adjudicación directa, aquí, ¿vale? Dice, para llevar a cabo la adjudicación de bienes y la contratación de servicios a través de la modalidad de adjudicación directa, conforme a los procedimientos que marcan las leyes vigentes que rigen al municipio de Tlalmanalco. Acuérdense, primero vi la ley federal y ahora vemos cómo se aplica a nivel municipal. Alcance. Este procedimiento es aplicable para las áreas administrativas que lleven a cabo la adquisición de bienes y contratación de servicios. ¿Cuál es la referencia? Constitución política, Constitución del Estado, Código Fiscal Federal, Ley de Contratación Pública del Estado de México y municipios, Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado y municipios. Recuerden que estas dos leyes, hay estatales, hay municipales, bueno, habla de esta parte, y hay una federal que fue la que analizamos en la primera parte. Entonces, tengo yo estos datos ahí precisos, ¿vale? Ahí los tengo para analizar esta parte. Entonces, responsabilidades, bueno, hay responsabilidades, las definiciones, ya sé quién es Compranet, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública del Estado de México, vinculado al SEITS. Tengo las entidades, que son quienes van a ser los organismos, el estudio de mercado, que se tiene que hacer investigación, ya saben, para sacar el dictamen, la propuesta solvente y la adjudicación directa. Método de trabajo. ¿Cómo vamos a asignar? ¿Cómo es que vamos a asignar? Fíjense si lo puedo hacer un poquito más grande, que se ve bien. Aquí en el celular se alcanza a ver bien. Uy, no fue mucho. Disculpen. Ahí está. Dice, la adjudicación o el servicio solo pueden realizarse con una determinada persona, por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, registros, marcas específicas, derechos de autor u otros servicios exclusivos. La adquisición o el arrendamiento de algún inmueble solo podrá realizarse con determinada persona, por ser el único bien disponible en el mercado, que reúne las características de dimensión, ubicación y servicios, y otras que requiere el ayuntamiento para un buen funcionamiento o la adecuada presentación de los servicios públicos en su cargo. Se trata de servicios que requieren la experiencia, técnicas o equipos especiales, o se trata de la adquisición de bienes usados o de características especiales, que solamente puedan ser prestados o suministrados por una sola persona. Sea urgente la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios por estar en riesgo el orden social, la salubridad, la seguridad pública. Imagínense, aquí nos va especificando cuáles sí pueden ser adjudicación directa. Entonces te dice, no, es urgente, ¿no? Es por esto, por eso se va a hacer así, ¿vale? Dice, existen circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes al erario. Puedan comprometerse información de naturaleza confidencial para el municipio por razones de seguridad pública. Existan circunstancias extraordinarias o imprevistas o imprevisibles derivadas de riesgos de desastres. O sea, son lineamientos que se deben de tener, ¿no? Para las adjudicaciones. Aquí está, se los voy a subir para que ustedes lo puedan analizar. ¿Vale? Procedimiento de adjudicación directa.
Dice, la adquisición de bienes o servicios que requiera la unidad administrativa de que se trate dentro de las dependencias de la Administración Pública Municipal. El área responsable y qué deben de hacer. Coordinación de adquisiciones. Recuerden, este es el área responsable. Adquisiciones. 1. Recibe formato requisición. Recuerden que es una requisición por parte del área que la solicita. Debidamente requisitado, mismo que contiene los datos de necesidad de la unidad administrativa. Dirección de administración. El paso número 2. Se analiza la especificación del bien, uso, servicio y se verifica la disponibilidad financiera. Coordinación de adquisiciones, paso 3. Se cotiza dicho bien o servicio con diferentes proveedores. Paso 4. Adquisiciones. Elabora cuadro comparativo de cotizaciones y selecciona el proveedor o prestación de servicio que ofrezca la mejor opción de compra o contratación. Paso 5. Igual, coordinación de adquisición. Se elabora orden de compra y o servicios que se elabore el contrato respectivo y se solicita la autorización de la adquisición, arrendamiento, contratación de servicio. Proveedor o prestador recibe orden de compra, servicio, firma y suministro de bienes, presentando la factura original correspondiente. Paso 7, por parte de la coordinación de adquisiciones. Recibe y verifica los bienes y servicios adquiridos, valida y retiene la factura original que ampara la adquisición entre 8. Por parte de la coordinación de adquisiciones. Elabora entrada, es un anexo 3 y anexo 4, y salida de almacén, anexo 4, y se notifica la unidad administrativa solicitante sobre la disponibilidad de bien o servicio solicitado. Número 9, la unidad administrativa recibe el bien. Número 10, la coordinación de adquisiciones remite el expediente a adjudicación contratación, a tesorería, para el trámite de pago correspondiente, pero eso ya le toca al área de tesorería, ¿no? Y se termina el procedimiento. Esto es por adjudicación, más o menos. No se los puse federal, se los puse más municipal, que aquí fui partícipe en esta elaboración de este manual, entonces me lo sé. Esto y aquí viene el procedimiento, ¿no? Esta es la liga del procedimiento, ¿no? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Vale? Pero ya lo especifiqué, ¿no? ¿Qué era la dependencia, parte y cómo debe de ser, ¿no? Aquí está en un diagramita, no pasa absolutamente nada. Bueno, viene un ejemplo de un contrato, ¿no? Ahí viene el ejemplo. Este es el anexo, esta es la solicitud de lo que querramos comprar, de lo que querramos adquirir, se tiene que formar, se tiene que hacer este formatito. Este y este. ¿Okay? Te hablaba de estos dos formatos. ¿Vale? Son los formatos que se solicitan, que se deben de llenar. También viene invitación restringida, ¿no? Invitación restringida, ¿vale? También. Y vienen sus alcances, todos están regulados. ¿Para qué es? Dice, esta es invitación de 3 personas. 3 personas. Es el mismo trámite que la licitación, pero esto es a 3 personas, ¿vale? Y aquí está, ¿no? El área responsable y qué es lo que va a realizar. Igual, se solicita, se analiza, se solicitan, se mandan a los que estamos invitando a que manden informe. Entonces, son muchas situaciones, pero ojo, esta aprobación de hacer por restringida para 3 deba de autorizarse por cabildo. Cabildo, tengan también algo importantísimo, muy, muy importante, ¿vale? Esta parte de la parte, ¿vale? Entonces, por ahí. Igual, hay un procedimiento, me voy a saltar todo eso que es casi similar, pero me lo voy a saltar. De todos modos, se los voy a enviar, así en PDF como lo tengo, para que ustedes lo puedan tener, ¿vale? Aquí está el procedimiento. Ahora vamos a leer el procedimiento. Dice, se recibe formato de requisición, se analiza la solicitud de la unidad administrativa, requiere para verificar la factibilidad y se envía la propuesta a consideración del comité de adquisiciones. Si no se aprueba, se le dice no se compra y se termina el proceso. Si sí se va a realizar, bueno, adquisiciones realiza el estudio de mercado
y se informa al comité el monto de la requisición y se verifica la disponibilidad financiera por parte de tesorería. Adquisiciones solicita la aprobación del recurso a través de Cabildo. Adquisiciones somete a aprobación de Cabildo los recursos a ejercer y la necesidad de satisfacer a través de esta asignación asignada a invitación restringida. La Dirección de Administración elabora la ficha y expediente técnico en la acción de realizar el recurso. Solicita a la Contraloría Municipal la formación de un Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, que es el COSICOVI, para el seguimiento del procedimiento que se está restringiendo. La Dirección de Administración publica la convocatoria para el procedimiento de adjudicación. La Administración Pública publica las bases para los datos específicos del procedimiento de adjudicación. Adquisiciones proporciona las bases del concurso. Adquisiciones convoca a los integrantes del comité para esta invitación restringida y apertura de ofertas. En su caso, emisión del dictamen. Adquisiciones elabora el orden de compra de servicios y elabora el contrato respectivo y procede a la adjudicación, arrendamiento o contratación del bien o servicio. Solicita al momento la firma del contrato respectivo con garantías. Recibe el orden de compra o servicios, firma el contrato y suministra los bienes y servicios. Recibe y verifica los bienes y servicios adquiridos. Elabora el vale de recibido de la unidad administrativa. Recibe el bien y firma el contrato soporte correspondiente. Y adquisiciones, elabora la entrega-recepción de los bienes que se están realizando. La Dirección de Administración remite el expediente de adjudicación a tesorería para el pago correspondiente. Recuerden, se hace el pago a crédito, ¿no? Siempre. Y se finaliza el procedimiento. Fin, ahí termino. Ahora, igual, anexos para que vean ustedes cómo se hace. Anexos, no hay problema, anexos. Ahí se los voy a dejar para que lo vean. Y el último procedimiento es para modalidad de licitación pública. Igual, es lo mismo que la asignación restringida, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente, y me voy a ir al procedimiento. Ahí viene, pueden ir ustedes refiriendo, pero voy a acción diagramita de flujo. ¿Vale? ¿Cómo se inicia? Bueno, se recibe un formato de requisición por el área que lo solicita. Si no se da vista, no se da factible, no se compra. Si sí se da factibilidad, se envía a adquisiciones un estudio de mercado para que me digan cuánto cuesta, ¿no? Se mete a Cabildo para ejercer esos recursos, asignando números de control. Tesorería elabora ficha y expediente técnico de la acción a realizar el recurso. Adquisición solicita formar el comité de vigilancia. Bueno, ya está, nada más se solicita que se conforme o que se asista. Adquisiciones publica la convocatoria en Compranet y que contiene las generalidades del procedimiento de adjudicación. Se sube a Compranet las bases. Acuérdense que esto es por bases, que es la diferencia. Se convoca a los integrantes para ver cómo se va a hacer el dictamen. Se convoca al fallo para la adjudicación y bueno, esto termina exactamente igual que una asignación directa. Exactamente igual. Entonces, si se dan cuenta, no es tan difícil. Lamentablemente, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, lamentablemente hay mucha simulación. Y esto es lo que les quería platicar. Esta parte de la simulación, jóvenes, es muy deplorable. Y a esto de la simulación se da mucho el tema de la corrupción. Entonces, imagínense, ¿no? Aquí hay varios procedimientos, aquí se los voy a dejar al final de la clase para que ustedes los puedan ver. Y esto no es lo importante que quería señalar el día de hoy, como aspecto importante. Voy a quitar y me voy a ir, jóvenes, a este aspecto, que es importante que ustedes lo puedan ver, que existe un centro de investigación en políticas públicas
Y fíjense cómo estamos en nuestro país. Fíjense nada más. Este centro de investigación en política pública es un centro de investigación y refiere, el sistema de contrataciones públicas de un país puede ser una gran palanca de desarrollo o un inagotable generador de negocios privados. Que sea uno u otro depende básicamente de tres cosas. La legislación que lo regula, la plataforma a través del cual se desarrolla y el tipo de servidores públicos que lo administran. En México, por lo menos a nivel federal, el desarrollo del sistema de contrataciones públicas iba por un buen camino. En 2009 se reformó la ley federal en materia para adaptar a prácticas internacionales. Además, se crearon nuevas áreas de política y normatividad en la Secretaría de la Función Pública que tenía como misión modernizar la regularización de criterios normativos, las capacidades humanas, las políticas transversales y la plataforma de contratación pública llamada Compranet. Esto fue desde el 2009, imagínense. Hoy, estos esfuerzos se encuentran estancados y Compranet se ha convertido en el ejemplo de un sistema que nació con las mejores intenciones, se renovó con mucho esfuerzo, pero que se ha quedado corto en el cumplimiento de las exigencias que las contrataciones públicas electrónicas en México requieren. Por ello, el Instituto para la Competitividad IMCO, junto con Inteligencia Participativa, el OPI, llevaron a cabo un diagnóstico integral del sistema de contrataciones públicas mexicana y en especial de la plataforma electrónica en la que descansa. Primero, se estudiaron y compararon los más importantes estándares internacionales en el ámbito de compras públicas y fueron contrastados con la regulación mexicana para crear un buen marco de referencia. Posteriormente, el análisis se enfocó en el uso de tecnologías de información y extracción de datos. A través de un robot de consulta automatizada, herramientas de Big Data y la consulta de información de diversas fuentes, se realizó un diagnóstico y los procedimientos de contratación del gobierno federal. La base de información de este proyecto está compuesta por una base de datos de 6 millones de líneas de datos y 230 millones de celdas, provenientes de 9 fuentes distintas. Esta tarea comprendió la revisión de 700,000 procedimientos de contratación correspondientes a 2.3 billones de pesos en el periodo 2012 a 2017. Con esta evidencia, el INCO construyó un índice de riesgos de corrupción que califica el nivel de riesgo en cada una de las 1,537 unidades comparativas. Analizadas para el estudio, el índice evalúa a las prácticas de competencia, transparencia e integridad, las UC, de las dependencias y de las entidades de gobierno, para identificar los riesgos de corrupción. El propósito principal del índice es medir los riesgos e identificar las áreas más problemáticas del gobierno federal, más no de la denuncia o exposición de casos de corrupción. Entonces ahí habla de ciertas situaciones. Las 10 dependencias o entidades más riesgosas son la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Seguridad, el ISSSTE, el IMSS, la SCT, LICONSA, la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Zagarpa, Semarnat. Estas concentran 286 de las 500 más riesgosas. Las primeras 5, IMSS, aeropuertos, CCT, presentan más de la mitad con el tono del gasto correspondiente a contrataciones públicas en el periodo analizado. Imagínense cómo está la situación. Y bueno, eso no es lo peor. ¿Cuáles son los índices de corrupción? Fíjense nada más, entre el 2018 y 2020 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 147 de 241, o sea, estamos sobre el 59% de la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley. Disculpen,
Estos son cifras que aporta el gobierno federal. O sea, no son inventadas. Este organismo, Centro de Investigación, no inventa. Y esto es lo que hace nuestro presidente López Obrador. Discúlpeme si hablo mal de él, pero no es posible que de acuerdo a estos años, 18, 19 y 20, 3 años del gobierno, dice, 66 de las instituciones de salud empeoran. Sí, claro, pues no hay medicinas. ¿Cómo creen que iba a haber abasto suficiente? 24 de las empresas del INSABI. Ya, no sé, híjole, eh, no, estamos muy mal, ¿no? La Administración Pública Federal está compuesta por más de 260 instituciones que realizan compras públicas, que representan en promedio 30,000 millones de pesos gastados en 150,000 contratos en el año. Monitorear y detectar los riesgos de corrupción en cada una de ellas no es una tarea fácil. Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, desarrolló los índices de riesgos de corrupción, una herramienta para identificar los riesgos de cada una de las compras públicas con base en información oficial. Este índice no emite sentencias, sino que provee un mapa de riesgos para las instituciones al evaluar el grado de cumplimiento según los 3 principios rectores para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos: competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, que están en el 134 constitucional. ¿Cuáles son los principales hallazgos? 2020. Las compras públicas sin competencia prevalecen en instituciones como CEMAR y API. La Secretaría Marina asignó 96% del monto a procesos de excepción, 1,900 millones de pesos por adjudicación directa, 72%, y 671 millones por licitación, ya ni siquiera licitación pública. Este gobierno, la verdad, es que está haciendo un desastre con las licitaciones públicas. Algo que refiere el presidente que está evitando la corrupción. Lamentablemente, de acuerdo a los datos técnicos, pues esto pareciera que nos está dando a tole con el dedo. Y que refiere que ya no hay corrupción cuando más actos de corrupción se está dando en la historia de nuestro país. En estos años, imagínense. 5 instituciones que usan las adjudicaciones directas. Sí, todo adjudica directamente el gobierno, ¿eh? El gobierno adjudica directo todo, le vale. Riesgos de corrupción, adjudicaciones directas. Birmex, INSABI, Marina, Función Pública y DICONS, o sea, la misma Función Pública asigna recursos de forma directa. ¿En dónde estamos? 2020. Ya, ni para qué les digo, ¿no? El INSABE, Birmex, que tenemos aquí en Cuautitlán, estos laboratorios biológicos, ¿no? El 98% destinado a través de adjudicación directa. Más de 3,800 millones de pesos gastados sin concurso. Y que no sabemos dónde está, porque Birmex, que está aquí en Cuautitlán, por si no lo sabían, aquí casi para llegar a Cuautitlán, aquí en la entradita, está Birmex, y Birmex no desarrolló las vacunas para ahora la pandemia. Pero sí, en el 2019 y 20 se atribuyeron a través de asignación directa 3,800 millones de pesos gastados. Para INSABI, el de Salud para el Bienestar, creado por el presidente, 75% del monto de 12,000 millones de pesos para compras a través de adjudicación directa. Imagínense. CEMAR, la de Marina, adjudicó 1,900 millones a adjudicación directa y 671 millones, que es el 25%, a invitación restringida. No lo digo yo, son datos del propio gobierno.
Función pública, la que es la Contraloría del Estado, imagínense. Imagínense, 8 pesos, 8 de cada 10 pesos por la Secretaría de Función Pública fueron adjudicados por adjudicación directa. Y solamente 1 de cada 10 pesos por licitación pública. Qué ejemplo, ¿no? Diconsa adjudicó únicamente el 4% a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos. Imagínense, el 4%. Y el 96%, ¿por qué fue? ¿No? Imagínense. Aquí están estas empresitas que acabo de mencionar. El rojo es adjudicación directa, que son actos de corrupción. Les refiere así este índice de identificación. Naranja restringida, que son simulaciones. Y verde son las licitaciones públicas. Imagínense el rojo, prepondera en qué porcentajes, jóvenes. Imagínense. La ausencia de criterios objetivos para seleccionar proveedores abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Estas instituciones federales realizan más de 150,000 compras cada año con el objetivo de monitorearlas. Por eso el IMCO, este Centro de Investigación de Política Pública, desarrolló el IRC, el cual identifica las áreas de riesgo y las malas prácticas en cada una de las instituciones. Imagínense. Imagínense. ¿Qué temas, no? ¿Qué temas en esta situación? Pero, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Ahí está esta parte de la anticorrupción, supuesta anticorrupción, que el presidente iba a desaparecer. Pero este año, estos 2 años, ha habido más corrupción que los últimos 12 con PAN y PRI. Ahí está el dinero. Preguntarán, investiguen. Hay que ponernos a investigar, jóvenes. Ahí está. El último análisis, mayo 2021. Imagínense, todo esto está en Compranet, todos son datos federales del gobierno federal, no inventamos o no se inventan estos datos. Y bueno, imagínense, jóvenes, estos temas. Lamentablemente, híjole, ¿qué les puedo decir? Lamentable situación, ¿no? Pero bueno. Jóvenes, agradezco mucho su participación, aguantarme en esta sesión. Agradezco bastante. Aprovechar que estamos en esta sesión para que ustedes vean cómo se llevan a cabo estos contratos administrativos, que sé que hay muchas dudas, que no se queden con lo que digo, que no se queden con lo que nada más estamos aquí en evaluación. Fíjense, me llevé 2 horas para explicar este tema, exactamente 2 horas, y que espero que haya sido, si no fui claro, que haya sembrado en ustedes una cosquillita para que se pongan ustedes a investigar más. El día de hoy, a las 2 de la tarde, publicaré su actividad, que será su evaluación para este segundo parcial y que deberán entregar a más tardar el día sábado de la siguiente semana. Muchas gracias. Espero haber llenado sus expectativas como profesor. Lamentablemente no se dieron en las formas como debieron de ser. Y pues muchas gracias. Excelente tarde y espero conocerlos personalmente a los que no he conocido. Y ver a los de Coahutlán, espero que ya presencialmente para el último de sus cuatrimestres. Cuídense mucho. Hasta luego.